Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Les saluda Ricardo Segarra. Hoy día 16 de junio del año 2017, y siendo las 10 de la noche, vamos a realizar una transmisión en vivo y en directo acá a través de esta hermosa herramienta del Facebook para poder llegar a cada uno de ustedes y de esta forma ustedes puedan recibir algunas recomendaciones para que ustedes puedan llevar un crecimiento muy grande dentro de su vida, dentro de su negocio, dentro de su emprendimiento, dentro de sus redes de mercadeo. Recordemos que es muy importante en este negocio tener muy en claro que parte del crecimiento de toda persona, de todo empresario, de todo líder, es que debemos de empezar desde adentro, ya desde el ser. Agradecer a las personas que se van conectando, a Nancy, a Rocío, a Araceli, a Macías, gracias por estar acá presentes. Alma también, gracias a cada uno de ustedes. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante, un tema que nos compete a todos, un tema que nos va a permitir a nosotros ver desde otra óptica. Siempre trato de poder compartir con ustedes estas charlas que les permita a cada una poder tomar nuestro negocio, nuestro crecimiento, nuestro emprendimiento de una forma distinta. Eh, Mientras voy haciendo la introducción, pues agradeciendo a las personas que se van conectando, a Milagros, a Marisol, a Araceli, Fabiola, Alma, Judith Román, Alma Rosa, saludos desde Perú hasta México. Gracias, Rocío, por el mensaje. El día de hoy vamos a hablar sobre el miedo y justamente el título de la exposición, ¿cómo hacer del miedo un gran aliado? Voy a darle acá voy a disertar para que ustedes puedan tener una óptica un poco distinta frente al miedo. Eh, la idea es que nuestro miedo sea un gran aliado. La idea de que el miedo, que es parte de nuestras vidas, sea un aliado y que nos permita a nosotros tener un crecimiento muy grande. Eh, Todas las librerías, todos los libros y gran parte, casi el 90% de todos los autores y los grandes motivadores enfocan el tema del miedo con respecto a poder eliminar el miedo, poder aniquilar el miedo, poder vencer el miedo. Pero les cuento algo, eso es imposible, porque el miedo siempre va a estar presente. Y es más, aún conquistando el miedo, van a aparecer nuevos miedos. Entonces yo le voy a dar mi punto de vista con respecto al miedo, un punto de vista un poco distinto, y en la cual quiero que ustedes lo consideren como parte de su crecimiento. Este tercer grupo de agradecimiento a Mercedes, a Judith, Dorca, Juana, Milagros, personas que están escribiendo y están saludando, quiero agradecerles por su presencia. Lo que siempre nos dicen es que si tú desapareces el miedo vas a ser una persona exitosa. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Desapareces tu miedo y vas a ser una persona exitosa. Yo discrepo con eso, yo tengo otro punto de vista. ¿Por qué? Porque finalmente gracias al miedo nosotros somos lo que somos. Ricardo Segarra, Juanita, Patricia, Mercedes, Judith Dorca, Juana, Milagros, Clara, Elba, Rocío, todo, Fabiola, Marisol, todas ustedes. Entonces, es importante que ustedes consideren que el miedo es una de las cosas importantes que debemos de convivir con el miedo. Acá no se trata de poder anular el miedo, no se trata de poder modificar, se trata de convivir con el miedo. Entonces, es necesario que ustedes, por favor, apunten ahí. Imposible eliminar el miedo, es imposible, porque ya viene con nosotros mismos como seres humanos. Lo que sí podemos hacer es convivir con el miedo, pero hacerlo de una forma divertida. Yo les voy a dar todos los tips para que ustedes justamente consideren eso y conquisten esa parte importante. Gracias a nosotros, gracias a los miedos, nosotros somos maravillosos, nosotros somos personas que estamos creciendo, gracias a los miedos nosotros somos personas introvertidas, extrovertidas, somos personas que estamos en crecimiento, somos personas que estamos evolucionando, somos personas miedosas, somos personas que tenemos frustraciones, gracias al miedo. El tema está de saberlo manejar de una forma adecuada.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, como ya les decía, si ustedes se van a la librería, hay muchos libros sobre el tema de los miedos, pero el miedo lo enfocan desde un punto de vista de poderlo eliminar, de poderlo anular, de poderlo destruir. Pero les cuento algo, esto es imposible. Imposible que el miedo lo vayamos a desaparecer. Por eso les voy a dar este punto de vista para que ustedes lo consideren. Y sobre todo, como yo les dije, hacer del miedo una persona divertida, no una persona que te va a decir y te va a controlar la vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora es considerar lo siguiente. Miren, cuando nosotros estamos en casa y hay un temblor con un movimiento muy fuerte, casi pareciéndose a un terremoto, lo que nosotros hacemos es reaccionar. ¿Me entienden? Reaccionar. ¿Qué pasa cuando una persona reacciona mucho? Cuando una persona reacciona mucho, normalmente piensa poco. Entonces, ahí viene el gran detalle, que nosotros normalmente frente a los miedos, nosotros reaccionamos, no pensamos. Entonces, apunten dentro de todo esto. Importante dentro del manejo de los miedos, porque, ojo, recuerden esto, el miedo nunca va a desaparecer. Todos nosotros estamos aquí por miedos, comemos por miedo, nos casamos por miedo, tenemos pareja por miedo, tenemos hijos por miedo, criamos a los hijos por miedo, los llevamos a la escuela por miedo, estudiamos por miedo, trabajamos por miedo. Todo es gobernado en este mundo por el miedo y por el amor. Por eso es importante que ustedes sepan que existen dos fuerzas poderosas, como ya mencioné, el amor y el miedo. Lo contrario al amor no es el odio, sino es el miedo. Importante considerar esto. Saludando en este cuarto bloque de saludos, saludos para Marjorie de Ecuador, Marlene Ramos, acá de Perú, Mari que está, Mari Vera, que está en Piura, Sixta Ramona, Elfix, Sixta, María Isabel Morales, gracias. Cori, Alma Lugo desde México, Juanita ahí desde Lima Norte, Patricia, Mercedes, gracias. Judith Román desde San Juan del Urigancho, Dorca, excelente, gracias de verdad por estar acá presente. Entonces, cuando una persona reacciona demasiado, normalmente piensa poco. Entonces, acá viene ese gran detalle. Nosotros cada vez que nos enfrentemos a unas situaciones, lo que tenemos que hacer no es reaccionar, lo que tenemos que hacer es pensar. Y normalmente la mujer, la dama, reacciona, no piensa. ¿Por qué? Porque las emociones nos embargan, las emociones nos controlan. Por eso, si hay un temblor, ¿qué es lo que normalmente ustedes hacen? Salen volando y van a buscar a sus hijos que están en la escuela. Pero no, te cuento algo, que en Japón no sucede eso. En Japón los niños se quedan ahí, en Japón los niños saben de que están bien y en Japón los padres saben que sus hijos están bien porque están protegidos con los profesores de la escuela, los niños son conscientes. En cambio nosotros en Latinoamérica hacemos lo contrario. Hay un temblor, inmediatamente queremos ir a ese lugar. No, tranquila, te das cuenta, la forma de pensar es muy distinta. Nosotros todavía tenemos muchos procesos que evolucionar al momento de poder reaccionar. Por eso es importante considerar que cuando tú tienes un miedo, lo que tú tienes que hacer es no reaccionar, sino pensar, pensar. Acuérdate, apunta ahí. Lo que tú tienes que hacer es no reaccionar, sino tienes que pensar. ¿Y de dónde viene el miedo? El miedo viene prácticamente de la forma que nos han criado. Nuestros padres contribuyen bastante al miedo. ¿Y quién es la persona que más contribuye al miedo con respecto a cosas externas, a factores externos? Es la mamá. Entonces, mientras una mamá sea más miedosa, los hijos van a ser más miedosos. En contraparte a todo eso, por ejemplo, somos los varones, que en ese sentido también tenemos nuestros miedos, pero lo manejamos un poco más racional. Por eso el varón es un poco más racional, que también tenemos nuestros miedos. Ojo, también tenemos nuestros miedos. Entonces, lo que tenemos que considerar dentro de todo esto es que nuestros miedos cambian nuestra forma de vida. Pero tenemos que hacer del miedo, hacerlo de una forma, llevarlo de una forma tan especial que debemos de considerar que va a ser parte de nuestros días. Va a ser la persona que va a estar siempre al lado, por más exitoso que tengas, por más buen matrimonio que tengas,
por más buen emprendimiento que tengas, por más muy buena directora que tengas, por mejor estatus que tengas, por mejor índice de morosidad 0.0, por buena estructura, por lo que fuera, siempre va a haber un miedo. Y eso es algo normal. Lo anormal es que no existiera el miedo. Y gracias a los miedos nosotros evolucionamos. Porque recuerden, gracias a los miedos nosotros somos lo que somos en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa bajo la psicología que hemos recibido, bajo la enseñanza de nuestros padres, de los abuelos y de toda la sociedad, y bajo la psicología antigua? Nos dice que una persona con miedo es una persona infeliz. Una persona con miedo es una persona que no es próspera. Entonces, por lo tanto, debemos entender de que tener miedo es algo que nos va a catapultar. Entonces, bajo esa psicología antigua, eso es válido, pero ahora estamos en unos tiempos modernos en donde tenemos que enfrentar y enfocar las cosas de una forma distinta. Por eso, recuerda, el miedo no lo vamos a destruir, no lo vamos a aniquilar, no lo vamos a vencer. Los miedos son parte de todos nuestros días y debemos aprender a convivir con cada uno de ellos. Entonces, nuestros padres nos han enseñado a tener miedos en la misma escuela, el mismo sistema en donde nosotros estamos, ese sistema de la escuela, ese sistema ya tan mal usado, tan mal habido, tan castrante, nos llena de más miedo, de muchísimo miedo. Entonces, existe mucha diversidad de miedos. El miedo a que tú realmente te muestres cómo eres, el miedo a que tú te enfrentes a todos y siendo tú distinto en todo aspecto, ya sea a nivel sexual, a nivel ideológico, a nivel de comportamiento, a nivel de filosofía, a nivel de forma de pensar, a nivel de dinero, a nivel de todo socioeconómico, etcétera. Tú tienes miedo de enfrentarte hacia el gigante de la sociedad y qué es lo que optas por asumir estas conductas. Y por ese miedo dejas de ser lo que tú realmente quieres ser. Entonces, eh, nos enseñaron un gran paradigma, ¿no? Que tú tienes que ser feliz venciendo los miedos. Pero, y eso lo pueden averiguar en todos los libros de psicología, el miedo siempre va a existir. O sea, eliminarlo y aniquilarlo va a ser difícil, imposible. Entonces, nosotros tenemos diversos paradigmas. Paradigmas son aquellas frases que hemos escuchado de nuestros padres, de la sociedad, de las personas que nos rodean. Y estos paradigmas nos limitan. Por eso, depende de tu paradigma, tú vas a decir, este miedo lo ignoro, con este miedo me enfrento, voy a vencer este miedo. O sea, todas las personas asumimos el miedo de formas distintas. Por eso las personas exitosas son aquellas personas que asumen el miedo de una forma distinta. Por eso cuando hablo con las directoras, con las emprendedoras, con las consultoras, yo les digo, ¿qué es lo que tiene esta super líder que gana un montón, que está muy bien contigo? No hay ninguna diferencia a nivel fisiológico, a nivel emocional, pero eso sí, lo que cambia es la actitud. Tú tienes toda la facultad de ser exitosa y muchas veces le tenemos miedo al éxito, le tenemos miedo al dinero. Entonces es necesario que tú consideres de que la única diferencia que hay entre tú y la otra persona exitosa que tú te gustaría ser como esta persona es justamente la actitud que tiene frente a los miedos. Y muchos de nosotros le tenemos miedo al dinero, al éxito. Y nosotros mismos nos estamos saboteando en todo momento. Hoy día es cierre de campaña para todas ustedes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han trabajado las semanas anteriores? No sabemos. ¿Qué miedos habrán tenido? Y los miedos se visten de muchas formas, de pereza, de no asumir tu responsabilidad y echándole la culpa a todo el mundo, a tu coordinadora, a tu directora madre, al sistema, al catálogo, a las ofertas, etc., etc., a tu gerente o a tu coordinadora de servicio, tu coordinadora de ventas. ¿Te das cuenta? Realmente, si tú no has llegado a tu monto mínimo, por lo menos, porque justamente tus miedos te han vencido y los miedos se visten de muchas formas, de muchísimas formas. Entonces, nosotros somos seres que nos conectamos en base a las neuronas. Entonces, cuando nosotros tenemos el autoestima muy bajo, entonces los miedos son muy grandes. Por eso es importante en este negocio
Y siempre lo remarco, en este negocio tú tienes que empezar desde adentro. Este es un negocio en el cual siempre pregunto, en el negocio donde nosotros estamos, es un negocio. Quiero preguntarles a todos ustedes, por favor, a las personas que están ahí conectadas. ¿Este es un negocio de ventas o es un negocio de personas? A ver, me gustaría que escriban con el teclado y me comenten cómo ustedes lo ven todo esto. ¿Que este es un negocio de personas o es un negocio de ventas? Quiero sus comentarios, saludando a Patricia, Mercedes, Ayría, Dorca, Juana, Milagros, Clara, Elba, Rocío, Milagros, Marisol desde Bolivia, creo que sí, Araceli, Fabiola, perfecto. Entonces me gustaría que compartan, por favor, Loren de Guatemala, gracias, Eulalia, Damiana, qué lindo que estés acá presente, acá desde Juliaca. María Muñoz, creo que estás en Ecuador, me parece. Oli Coral también desde Guatemala. Susana, gracias por estar. Cecilia desde Ecuador. Excelente, excelente. Giovanna, muy amable, gracias. Entonces, eh, quiero que entiendan, por favor, yo siempre voy a estar del lado de ustedes. Esto es un negocio de personas. Gracias para las personas que están comentando. Gracias, Oli. Hace un año nos conocimos acá en Perú. Saludos hasta México. Este es un negocio de personas, estimada Milagros. ¿Por qué? Porque justamente acá viene un gran principio básico. Cuando nuestra autoestima es muy bajo, el miedo es muy grande. Por lo tanto, ustedes como líderes tienen que trabajar el autoestima de sus chicas. Y si ustedes no tienen la capacidad, y lo tienen que reconocer, no tienen la capacidad de poder dirigirla desde ese punto de vista, empiecen a capacitarse. Empiecen a buscar coach como el que les habla, que les permite no solamente el crecimiento personal, sino también que conoce el negocio. Eso es muy importante. Ustedes tienen que contratar si es que no tienen esa capacidad, porque hay que reconocerlo también. Contraten a coach que conozcan el negocio de Yambal, el negocio de Unique, porque es un segmento muy especial. Yo capacito a líderes de otros multiniveles, de otros lugares, y tiene muchas características especiales este negocio de Jambal Unique. El perfil es muy distinto a otros negocios. Entonces, ya me he enfocado en esto y puedo decir, no solamente yo, los libros lo pueden decir y los grandes coaches del mundo, que el multinivel es un negocio en el cual si tu autoestima está muy baja, tus miedos van a ser muy altos. Por lo tanto, es necesario que trabaje la parte personal, el autoconocimiento, el crecimiento personal, hacer que su vida sea un poco más sostenible. Ni tú ni yo vamos a solucionar el problema de las personas, pero sí vamos a contribuir con un poquito, con un granito de arena para que la persona realmente evolucione y cambie, porque una persona no puede seguir siendo la misma. Tenemos que evolucionar. Es cierto, Marjorie, es un crecimiento personal. Con muchas de ustedes he tenido conversaciones y me siento bien. Incluso hoy día le pregunté a un par de líderes si yo realmente he contribuido con su crecimiento. Entonces yo me siento bien sabiendo que justamente he podido contribuir con el crecimiento de cada uno de ustedes. Vean, tenemos tres formas, me gustaría que ustedes apunten, tenemos tres formas de miedo. Apunten ahí, por favor, apunten. Tenemos tres formas de miedo. Primer miedo, el miedo, recuerda en todos los casos, en estos tres casos, recuerda lo siguiente, en estas tres formas, el miedo siempre va a estar a tu lado. Recuerda, el miedo siempre va a estar a tu lado. Primera forma, cuando el miedo está a tu lado, te agarra y tú lo ignoras, ¿no? Te agarra y tú lo ignoras. Entonces tú avanzas, pero el miedo siempre te va a jalar. Siempre te va a jalar. O sea, tú lo ignoras al miedo. Sabes que está ahí, pero tú lo ignoras. Tú lo ignoras. Ese tipo de miedo a ti no te va a permitir crecer. Porque justamente parte del crecimiento de una persona cuando trabaja y sabe manejar el miedo es que el miedo lo tiene que convertir como un aliado. Muchas de las cosas que nosotros hemos hecho y muchas de las cosas que hemos crecido es en base al miedo. Y yo les voy a contar un poco mi experiencia más adelante, dentro de unos minutos, porque ya he dejado de hacer muchas cosas y ahora me he enfocado en esto, en ayudar, en contribuir al crecimiento de las personas. ¿Sí?
Entonces tenemos la primera forma cuando el miedo siempre está ahí, te amarra, te agarra, pero tú lo ignoras. Perfecto. Segunda forma es el miedo siempre va a estar a tu lado. Acuérdate, siempre va a estar a tu lado. Entonces, el miedo, tú dices, miedo, no me vas a parar. Miedo, no me importas. ¿Te das cuenta? Tú jalas, tú jalas, tú jalas y el miedo se resiste y el miedo va a estar ahí y el miedo, y eso es peor. ¿Sabes por qué peor? Porque gastas muchas energías. Tú quieres competir con el miedo. Tú quieres, vete de acá, pero el miedo siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí Iván, Elfie, Marjorie, Nidia, Karin, Karim. Siempre el miedo va a estar ahí. O sea, es algo que no te lo puedes quitar. Yo no creo en estas personas que dicen que el miedo lanzan un curso. ¿Cómo vencer los miedos? Mentira, no se puede vencer los miedos, porque el miedo siempre va a estar ahí. Es algo que ya está en nosotros. Nacemos con el miedo. Y la tercera forma, que es la mejor, que es el miedo está ahí. Ven, siéntate miedo, siéntate a mi lado, conversemos miedo, hablemos, sigamos juntos, que podemos construir un mundo nuevo gracias a ti, miedo. Y por lo tanto tú vas a tener que vivir feliz con tu miedo. Por eso es importante de que tú, dentro de tus capacitaciones, dentro de la orientación que tú le vayas a brindar a todas tus chicas, que el miedo lo tienes que sentar a tu costado. Lo tienes que sentar a tu costado. El miedo lo tienes que tener al lado. Tienes que tener un diálogo muy interesante con el miedo. El miedo es como una persona que va a estar ahí y siempre, hasta el último día de tu existencia va a estar ahí. Y naces con miedo. Y fuiste hecho con miedo también. ¿Por qué? Porque dos padres decidieron, pues, prolongar ¿cómo se llama? Prolongar, ¿cuál es la palabra? Prolongar la especie humana. ¿Qué más? Porque ella tiene tiene que tener un hijo porque si no, le puede dar un cáncer, o porque él, quiere casarse, o porque la quiere embarazar, o lo quiere embarazar para que no se vaya de tu vida. Nosotros hemos venido a esta vida también por miedo. Todo lo hemos hecho por miedo. Pero no te sientas mal por eso, es normal. Es normal que nosotros hagamos las cosas por miedo. Lo que tenemos que hacer es no enfrentarnos al miedo, no ir en contra del miedo, sino tenerlo al miedo al costado, tener al miedo al lado. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes al miedo al lado, vas a verlo todo de una forma un poco distinta. Hasta incluso el miedo te va a ayudar a ti a realizar un crecimiento. Por ejemplo, en nosotros los varones, por ejemplo, para nosotros, a diferencia de ustedes, que puede ser una buena cartera, un buen zapato, un buen vestido, una, una buena cabellera, para nosotros, por ejemplo, el tener celular, el tener un buen reloj y el tener un buen carro son signos de poder. Repito, para nosotros es el celular, el reloj, el carro. Para ustedes, una buena cartera, un buen vestido, un buen peinado. ¿Se dan cuenta? Cambia distintamente todo esto. Agradeciendo a las personas que se van conectando. Ahí está Isidora. Ah, prima, gusto saludarte, Chabelita. Patricia, gracias por conectarnos. Elsie, Brigitte de Colombia, gracias. Brigitte, Marjorie, ahí de Ecuador, gracias. María Ellen, ahí de Piura, también gracias. Acá uno. Rosario Magnolia, también ahí de Comas, gracias, 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 Iván. Entonces, todo lo que compramos en la vida es por miedo. Todo, absolutamente todo, ya sea servicios, ya sea cosas que nos alimenta, ese, ese spa de manos es por miedo, ese spa facial es por miedo, ese cambio de look es por miedo, ese aparato que nos compramos es por miedo, todo es por miedo. Oye, Ricardo, entonces estoy mal. No, tranquilo, tranquila. Si todo es por miedo, entonces convivamos con el miedo. ¿Sí? Si todo es por miedo, entonces convivamos con el miedo. Hagamos que el miedo, oye, siéntate, miedo, siéntate, que vamos a conversar. Mira, yo quiero hacer esto, pero tú ayúdame también, ¿no? Y algo muy importante, hagamos que nuestros miedos se cuatripliquen, porque cuando el miedo tú lo agrandas, tu motivación es más grande.
¿Tú te imaginas a los grandes pensadores, a los grandes personajes de la vida? Por ejemplo, Steve Jobs. El gran miedo de Steve Jobs fue no haber, su miedo de él era no trascender en las personas. Y efectivamente, el señor Steve Jobs trascendió por toda la tecnología. Él es el verdadero revolucionario de las tecnologías y de toda la inventiva de todo lo que son los aparatos electrónicos. ¿Te imaginas Napoleón, una persona muy reducida de tamaño, querer trascender, querer conquistar, ¿no? Hitler, por ejemplo, un líder que también trascendió gracias al miedo, ¿no? Sabemos por historia que Hitler fue maltratado como niño, cuando era niño, fue golpeado, fue explotado, ¿te das cuenta? Entonces él quiso hacer lo contrario. Bueno, hizo cosas negativas, pero fue lo que él decidió. Entonces, hasta el mismo Jesucristo, Jesucristo también tuvo miedo. Todos hemos tenido miedo en un momento de nuestra vida. Por eso todo lo que nosotros hacemos es por miedo, todo lo que compramos, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder empezar a cambiar todo eso? Yo les voy a dar a ustedes algunos tips para que podamos cambiar alguna de estas cosas. Eh, si tenemos miedo, lo que tenemos que hacer es jugar con el miedo. Eso sí lo tienes que desarrollar. Porque cuando tú juegas con tu miedo, tú conversas con tu miedo de una forma muy amena, tú lo vas a ver de una forma distinta. Ese es un gran secreto. Imagínate que tienes el miedo al costado, imagínate que tiene un nombre, hasta pone un nombre si quieres, o pone miedo, y tú comienzas a conversar. ¿Te das cuenta? Hay diferentes miedos que nosotros tenemos, miedo a la verdad, miedo al sexo opuesto, ¿no? Varios fracasos, ahora tienes miedo de tener un nuevo compromiso. Y aún así, estando casado, también tienes miedo de que te vaya a dejar. Y aún estando casado y teniendo tus hijos, tienes miedo de cómo será el futuro de tus hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, toda nuestra vida va a ser gobernada por el miedo y tenemos que aprender a convivir. Hay tres tipos de miedo. Apunten ahí, por favor, los tres tipos de miedo. Tenemos el miedo paralizador. El miedo paralizador es aquel miedo en la cual eh, estamos contentos en nuestra zona de confort. Tienes un buen matrimonio, tienes una buena familia, una buena esposa, unos buenos hijos y estás ahí. Ese es un miedo paralizador. ¿Qué pasa cuando ahí, por ejemplo, Patricia te dice, Patricia, estás con tu familia, trabajando ahí dentro de lo que normalmente haces, pero si alguien viene y te dice, Patricia, tengo aquí $1.000.000, te propongo un negocio, hagamos el negocio, te paraliza, porque está rompiendo tu centro de confort, ¿te das cuenta? Entonces, este miedo paralizador es un miedo que en cualquier momento te puede llegar y tú tienes que estar preparado para todo eso. Pero hay uno de los miedos paralizadores más delicados, que es el miedo a no ser. Es uno de los miedos por la cual muchos de nosotros hemos pasado. El miedo a no ser realmente como tú eres. Y ese es uno de los miedos más críticos porque finalmente va a llegar un momento en el cual en tu vida que vas a tener una crisis emocional, circunstancial, psicológica, emocional, todo te llega a un momento determinado y no le encuentras sentido a nada, porque tus miedos te controlaron, porque tus miedos te paralizaron. Entonces es necesario que tú a partir de ahora consideres que este miedo paralizador puede llegar en cualquier momento. Te puede romper el esquema. Te puede decir, por ejemplo, Brigitte, te propongo este negocio. Deja tu empleo, deja todo lo que estás haciendo, te propongo este negocio. O puedo decir, por ejemplo, Chabela, vamos, nos vamos a otro país y vamos a hacer este negocio. Nos vamos a este país, lleva a toda tu familia y te rompe todo tu esquema. Entonces ahí tenemos nuestro miedo. Porque cuando uno está en una zona de confort, aparentemente no hay miedo, no existe miedo, pero sí lo hay. Sí lo hay. Segundo tipo de miedo, el miedo distractor.
Es un negocio que no te va a paralizar, pero es un negocio, es un miedo que no te va a paralizar, pero en cualquier momento te puede distraer, ¿no? Por ejemplo, ok, vamos Chabela, nos vamos a Estados Unidos, hacemos el negocio y a la mitad, ya cuando estamos un poco exitosos, ¿sabes qué, Chabela? Te dejo con el negocio, te vendo mis acciones, te vendo todo y yo me regreso a Lima. Este miedo distractor es un miedo que normalmente funciona y aparece, ¿no? Yo me hago directora y al hacer mi directora, una vez que yo llego al estatus junior, por ejemplo, senior, y veo de que ya no quiero avanzar, me da miedo, porque claro, yo quiero ganarme el auto, necesito formar 3 hijas directores, solamente tengo una, o tengo en el estatus 7, 8, 10 años y no avanzo, te has distraído ahí y no sigues avanzando, no sigues avanzando. Este es el miedo distractor, es uno de los miedos más peligrosos. ¿Por qué? Porque te hace creer de que estás bien, pero no, no estás bien, estás mal. Tienes que seguir evolucionando. Aprovechando y saludando a las personas, Ana María López, gracias por estar acá. Rocío, mi estimada amiga de México, Reina de la Galaxia 2015, gracias. Gracias por estar acá presente. Entonces, luego tenemos el tercer tipo de miedo, que es el miedo movilizador. Es uno de los miedos más interesantes. ¿Sabes por qué? Porque justamente este es uno de los este es el miedo que nosotros debemos de conquistar, el miedo movilizador, porque este es el miedo que nos va a permitir el crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú avanzas, por ejemplo, eres una persona que no ha tenido una buena experiencia con el amor, pero encuentras a una persona, aceptas, controlas tus miedos y sigues avanzando. Y van a aparecer otros miedos, porque ya cuando tienes un hijo, por ejemplo, yo tengo 46 años, yo tengo un hijo de 10 años, y ahorita a mis 46 tener un hijo, volver a cambiar pañales, todo eso como que no, te das cuenta. Pero a la vez, este tipo de miedo te permite a ti crecer, te permite a ti crecer. Por eso tú te tienes que retar para que pases a un siguiente estatus. Tú no puedes estar más de 3 años en un estatus, no puedes estar más de 3 años en un estatus. Sea cual fuera el motivo, tú no puedes estar más de 3 años en un estatus. Yo diría que en 3 años tienes que llegar a super senior. El siguiente año o 2 años a regional, otros 2 años a regional estrella y en el octavo año o a más tardar 10.º año ya tienes que llegar a máster. Te das cuenta, tú no puedes estar mucho tiempo en el estatus. Acá yo no estoy tocando qué motivos hay en tu vida que ha perjudicado o no te ha permitido a ti crecer, pero todo tiene que avanzar. Tú no puedes que estar en la misma situación, en la misma zona de confort. Y eres consciente de eso y no haces nada. No mueves un dedo para eso y le echas la culpa a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Por eso este miedo movilizador es un miedo que a ti te va a permitir un crecimiento. ¿Sí? Entonces, lo que voy a darles a partir de ahora son unos tips para que nosotros empecemos a jugar con los miedos. Recuerden, los miedos siempre van a estar ahí. Los miedos siempre van a estar ahí. Ana, María, Alicia, Virginia, Rocío, Patricia. Los miedos siempre van a estar ahí. Sienta tu miedo y conversa con él. Tips para poder jugar con el miedo. Yo le voy a poner la palabra jugar, ¿correcto? Apunten ahí, tips para poder jugar con el miedo. Apunten, apunten, apunten. Carmen, gusto saludarte. Saludos hasta Piura, si no me equivoco. Acá compartiendo esta disertación sobre el miedo. Algo importante es descubre tus miedos. Eso sí, tú tienes que empezar para poder tener un diálogo muy interesante con el miedo, es descubrir y enfrenta, sé sincero contigo mismo. Trujillo, gracias, Carmen. Tienes que ser tú sincera contigo mismo. Tú tienes que descubrir qué miedos tienes. Por ejemplo, Ana María, supongamos, Ana María tiene miedo a ser directora, supongamos. Es normal, ojo. Es importante que tú, para que puedas tener un buen diálogo con tu miedo, tener muy en claro cuáles son tus miedos, para poder ser sincero contigo misma y poderlos enfrentar.
¿Por qué? Porque antes de jugar con los miedos los tienes que detectar. Es importante que tú detectes tus miedos. Pueden ser proyectos que tú quieras desarrollar de aquí a corto, mediano, largo plazo. Es normal tus emprendimientos. Por ejemplo, tácense un plan de ascenso, ¿no? Ana María, por ejemplo, este año que se haga directora. Perfecto, 2018 yo ya formo a mis 3 directoras, 3 hijas, y al 2019 ya entré en mi auto. Te tienes que planificar, porque el miedo paralizador es el miedo en el cual tú no planificas nada. Recuerda, siempre se lo voy a repetir, el miedo siempre va a estar a tu costado. Tú tienes que tener un buen diálogo con el miedo, una buena conversación. Tú no lo puedes aniquilar ni vencer. El miedo va a estar ahí. Ese cuco, acá decimos cuco para las personas que no saben, cuco como ese fantasma, ese duende, ¿no? Ese que está ahí siempre, con sombra. Número 2, capacitación para reducir y empoderarse a través de los miedos. Ya hablamos de la primera, descubrir y enfrentar los miedos y sobre todo ser sincero con los miedos. Número 2, capacítate para reducir y empoderarte a través de los miedos. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, yo me tengo que capacitar. Yo también me capacito, yo también me entreno, porque tengo miedo de fallarles a ustedes. Por eso es necesario que tú, a partir de ahora, entiendas que el crecimiento dentro de tu negocio está en poderte tú desarrollar como persona. Por eso es necesario que tú te tengas que capacitar para poder reducir y empoderarte y poder hacer del miedo más sostenible. Quien les habla se capacita todos los días. ¿Por qué? Porque tengo el miedo de poder fallar a ustedes. Por eso ustedes con más razón que están liderando grupos de personas, tienen que capacitarte. Tienes que leerte un libro todos los días. Tienes tú que poder buscar a gente que va a contribuir con tu crecimiento. Tienes que contratar a personas que conozcan tu negocio y que puedan sumar a tu negocio. Tú no puedes estar haciendo lo mismo o a la suerte que venga, ¿no? Conozco de muchas directoras que este cierre del día de hoy ha sido muy estresante, como que también para otras no ha sido mucho más relajado. Todo depende de tu trabajo, cómo lo hayas realizado. Con Sandra y con Lucho. Ah, qué gusto, o sea, desde Chorrillos, gracias. Lucho, Lucho, Lucho. Ah, Lucho, Lucho, el comandante, Lucho Espejo. Bien, otro de los tips para poder, yo no voy a llamarle vencer los miedos, para poder eh, eh, tener al miedo como aliado y poder conversar con él, es ser auténtico. Hay que despreocuparnos del sistema. ¿Qué significa ser auténtico? Si a ti te gusta tu forma y tu estilo de vestirte, tu estilo de poderte comportar, tú no te puedes adherir al sistema. Por eso tú tienes que ser auténtico. Despreocúpate del sistema. Por ejemplo, yo soy un coach y me lo han dicho, Ricardo, eres muy cruel para decir las cosas. Sí, efectivamente, soy muy cruel para decir las cosas. Porque yo tengo una idea de que si tú me estás contratando para poder mejorar tu negocio, te tengo que decir las cosas malas. Porque las cosas buenas tú ya las sabes, tú ya las conoces. Entonces estarías desperdiciando tu dinero para yo decirte algo que tú ya sabes. ¿Me entiendes? Entonces yo te tengo que decir las cosas desde mi punto de vista, desde mi experiencia, poderte decir, en esto estás fallando. Y está en ti en ser una persona que piensa. Porque si tú reaccionas, te vas a sentir ofendida. Pero Ricardo, pues yo soy una directora, tengo 10 años, tengo toda la experiencia, por favor. Entonces, discúlpame, yo me retiro, pero realmente tú no estás entendiendo que yo he venido para que tú pienses, yo he venido para que tú mejores, yo he venido para que tú vuelvas a hacer las cosas de una forma distinta, pero de una forma estratégica. Cuando tú trabajas de una forma estratégica, el esfuerzo que tú vas a tener con tu negocio va a ser mínimo. Ya no te vas a estresar, ya no te vas a cansar, lo vas a trabajar de una forma más estratégica y sobre todo dejándote llevar y guiar, porque de eso se trata este negocio, recibir consejos hasta de un conejo. ¿Te das cuenta? Entonces, recuerda que nuestro sistema educativo está ya claudicado. Nuestro sistema educativo
la verdad deja mucho que desear. Nuestro sistema educativo nos hace personas infelices. Nos dice a nosotros lo siguiente: estudia, sácate buenas notas, titúlate, consigue un buen empleo, cásate, ten hijos, crea tu familia, ten tu familia y serás feliz. Eso es lo que nos ha dicho el sistema. Conozco muchas personas, sobre todo mujeres, que han decidido no ser madres y son felices. ¿Por qué necesariamente te tienes que casar para que seas feliz? ¿Por qué necesariamente tienes que trasladar tu felicidad a los hijos? Si tú estás sola y eres feliz, excelente. Eso es lo que más importa. Si tú tienes tu familia y eres feliz, tú tienes que hacer así las cosas. La vida nos pone personas y también nos las saca personas, porque a través de eso nosotros debemos de crecer. Porque si nosotros no crecemos a través de todo esto, definitivamente no vamos a poder avanzar. Por eso, cuando yo les menciono, sea auténtico y despreocúpate del sistema, yo siempre escucho a las directoras de sus escuelas de emprendedoras, sus semilleros de emprendedoras. Entonces, yo veo los resultados, son buenos, sí, pero pueden ser mucho mejores, puede ser una excelencia. Por eso, el haber escuchado a muchas directoras me hizo crear un nuevo programa, un programa de entrenamiento, de capacitación para emprendedoras, para que las forme no desde el hacer, que significa las ventas, los unique parties, sino desde el ser, formarlas de una forma más profesional, decirles que tienen que leer, hacerle un seguimiento a cada una de ellas, porque todos nosotros tenemos problemas, inconvenientes, por eso es necesario en este negocio, recuerden por favor, este es un negocio de personas. El negocio de Jean-Baptiste Lemoyne es un negocio de personas, es un negocio por la cual a ti te permite tener esta gran idea. Empieza desde adentro hacia afuera. Y no solamente en este negocio, sino en cualquier tipo de negocio, e incluso en nuestra propia vida, debemos nosotros siempre de empezar desde adentro. ¿Cómo poder cambiar a las personas si nosotros no hemos cambiado? Yo que les comparto en este momento es una evolución. Cada día trato de crecer, porque también tengo miedo de poderlas fallar. ¿Se dan cuenta? Nosotros como líderes tenemos que considerar lo siguiente: ¿cómo enseñar algo si no ha aprendido primero? Gracias por estar acá presentes, gracias por darse un tiempo de verdad en su cierre de campaña. Gracias Ivana, gracias Alicia, gracias Chabela, gracias Rosario, Jenny, gracias Carmen. Gracias de verdad, ¿por qué? Porque están dando un poco su tiempo. Luego, otro de los tips que yo mencioné es: aléjate de las personas tóxicas. Sí, aléjate de las personas tóxicas y córrete de los miedosos, los que te juzgan, de tu círculo de gente. ¿Por qué? Porque ellos no te van a hacer crecer. Yo tengo detractores, tengo muchas directoras que no les gusta la forma como puedo mencionar y decir las cosas. Yo lo respeto, está bien, pero lo que yo digo y lo que yo menciono, estoy creo mucho en todo eso. Recuerden, hola Sara Costa, gusto saludarte. Es importante, por favor, que tú consideres que este negocio es de personas. A veces sucede que yo estoy capacitando y me dice Ricardo, yo ya quiero ver resultados, yo ya quiero que salgan a vender, yo ya quiero que ya comiencen a incorporar. Espérate, yo te digo, primero empecemos desde adentro, tenemos que empezar. Tú me dices, quieres una casa bella y hermosa, tengo que pasar por todo el proceso, igual como el proceso de, del spa facial. ¿Qué es lo que se hace con el spa facial? Limpieza, lo que es la exfoliación, lo que es luego ¿qué viene? Después de la exfoliación, ¿qué viene? Tonificación, ¿no? Así. Y después viene la humectación. ¿Te das cuenta? Lo mismo, todas las personas debemos de pasar por todo ese proceso para que nuestro negocio sea duradero. Importante, cuando tú logras conquistar esto, de que tú te preocupas en tus chicas, te preocupas cómo están emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, ellas van a crear contigo un vínculo muy fuerte y no te van a abandonar, no te van a sacar la vuelta, no se van a ir con otra persona, se van a quedar contigo. Hay muchas personas, muchas directoras que están cometiendo el gran error de retener a sus consultoras y a emprendedoras a punta de regalos. Regalos, 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 regalos. Va a llegar un momento en el cual todo eso se te va a escapar de las manos. Llega el cierre de campaña y cuando tú recibes tu pago,
Y vas a pagar deudas, premios, y al final no te va a quedar nada. Tú te estás engañando con el negocio. Te estás engañando con el negocio. Limpieza, tonificación, hidratar. Ahí está. Gracias, Marjorie. Entonces, tienes que estar rodeado de personas positivas. Rodearse de personas positivas ayuda muchísimo a todo eso. Número 5, ríete del fracaso. Es importante esto, cuesta reírse del fracaso. Imagínate, no es fácil, hay que tener una buena, limpiar, tonificar, hidratar. Perfecto, gracias, Rocío. Es difícil, ¿no? Es difícil, y es bien difícil, ¿no? Imagínate que el exitoso pues diga, bueno, he fracasado y me río de eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes miedos con respecto a eso del fracaso. Yo he tenido un fuerte impacto, ¿no? Con respecto a la parte profesional hace 2 años, me chocó bastante, fue un impacto muy fuerte. Y tuve que reírme de eso. No me quedaba otra porque si no me podía llevar hasta el hospital, así que eso fue lo que opté. Y algo muy importante, lo que hablé en una clase anterior, en una charla anterior, eh, perdonar a las personas. Es de valientes perdonar, efectivamente, es de valientes perdonar. Y hay que perdonar, no solamente hacia las personas, y sobre todo a ti mismo. Tienes que empezar por eso. A tus padres, a tus hermanos, a toda la gente que ha contribuido con tu vida. Número 6. Ten un equipo de amigos, mentores, coach, profesionales que te acompañen. Entonces, gracias por estar acá presente, gracias porque se dan un tiempo. Eso a mí me obliga, vean, de verdad, eso a mí me obliga a poder reinventarme todos los días. Si ustedes se dan cuenta, estoy tocando temas todas las semanas, los viernes, como ahora, y los domingos. Son 2 temas distintos. Ya este es el tema número 25. Yo les voy a pasar luego el enlace para que vean los 25 temas. Todo lo tengo en una página web, los 25. Les voy a pasar el formulario para que les llegue la página y ustedes vean esa misma página. Y después de esta transmisión yo voy a subir el video, lo voy a poner a YouTube para que también sea más público todo esto. Gracias por el tiempo, gracias porque ustedes se están dando el tiempo. Por eso yo les pido, si ustedes tienen algún problema, algún impasse, cuenten conmigo. Acá hay varias personas que ayudo y de verdad gracias por la confianza que me brindan. Trato de hacerlo mejor y si cometo algún error, con cada uno de sus comentarios, crezco con sus sugerencias, crezco, yo crezco absolutamente, crezco con ustedes. Número 7. Haz lo que sabes sin importar las consecuencias. Es importante eso, para que tú puedas manejar bien los miedos. Haz lo que tú realmente sabes sin importar las consecuencias. Por eso es importante que ustedes, por favor, no dejen de hacer las cosas que les gustan. No deje de hacer. Por ejemplo, si tú decides trabajar sola, sin tu líder, y consideras de que eso es bueno, hazlo. No te detengas porque te falte dinero. No te detengas porque no tengas personas aliadas. Tú no puedes eh, firmar un contrato para que la otra persona vaya a decir lo que tú quieres hacer a partir de ahora. Por eso es necesario que tú tienes que hacer las cosas de acuerdo a lo que tu interés, tus expectativas realmente lo puedan lograr. Hay descuento, todos los días me piden las directoras un presupuesto, quieren que yo viaje, hasta incluso fuera del Perú, pero pocas son las que realmente se atreven. Cuando dicen, voy a hablar con mis colegas, y cuando hablan con sus colegas me dan la triste noticia de que no, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no tuviste no, me falta dinero? Sí, pero entonces proyectate a trabajarlo esto en 2 o 3 campañas, junta el dinero y se puede hacer todo realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tus capacitaciones, tu crecimiento, porque una capacitación es un crecimiento, va a estar impedido por algo que tú ya te estás limitando. ¿Te das cuenta? Entonces, es necesario que tú a partir de ahora busques crecer y recuerda, busca mentores y haz las cosas sin importar. Si tu grupo de personas, tus hermanas directoras, no piensan como tú y tú piensas que realmente una capacitación o un programa de capacitación
a permitir el crecimiento de tus chicas, hazlo sin importar si al resto no le importa. ¿Te das cuenta? Es muy importante que consideres eso. Número 8. Si no eres macho, hazlo junto a muchos. Si no eres macho o macha, si no eres valiente, hazlo junto a otros. Bueno, partiendo de lo anterior, siempre sugiero a las personas que quieran capacitarse, no necesariamente conmigo, porque hay excelentes profesionales que también lo pueden hacer, solo que yo tengo mis propias características como profesional, soy muy claro, muy directo, muy cruel, te digo las cosas, muy puntuales, trabajo con profesionales y sobre todo con empresarios de otras áreas fuertes, entonces tengo una visión un poco distinta. Entonces, si tú ves de que no lo puedes hacer sola, entonces júntate con otras personas, pero algo importante, que piensen como tú, que sepan que va a ser una inversión. Entonces, ahí lo vas a poder lograr. Pero si tú no lo tienes muy en claro y si la otra persona te desanima, definitivamente no pasó nada. No pasó nada. Todos los días siempre envío propuestas para poder capacitar, pero son pocas las personas que, que aceptan. No por tanto por un tema de dinero, sino por el miedo, ¿no? Por el miedo, porque realmente recuerden, todo es por el miedo. Quienes hablan también está acá por miedo. Todo es por miedo. Número 9. Intenta. Falla, pero luego vas a ganar. Esta es una ley importante porque sería interesante de que las cosas sucedieran de una forma directa, sería interesante que las cosas sucedieran todo en línea recta, sería interesante de que yo digo A y es A. Eso es imposible. Siempre va a haber inconvenientes. Salvo un tema de suerte, no sé, algo circunstancial, pero recuerden que siempre nosotros vamos a fallar. Somos seres humanos, somos personas imperfectas. Por eso siempre intenta, siempre en una de esas, es como el picapedrero, ¿no? Que comienza a picar la piedra hasta que encuentre el diamante. Lo mismo tú lo tienes que hacer, tienes que intentar, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, ahí hay que intentar. Y el resultado va a ser bueno, eso ustedes lo saben por la ley del karma. Luego, ¿qué pasó aquí, por ejemplo, en mi crecimiento personal? Tengo 46 años, terminé el colegio a los 17, a los 18 empecé a estudiar unas profesiones y me dediqué mucho tiempo a todo lo que es la informática y las tecnologías. Como técnico, como profesional de sistemas, eh, ganaba mucho dinero. Pasé por las artes y en estos 2 últimos años he decidido ayudar a las personas, que es algo más rico, ¿no? Poder ayudar a las personas. Por eso preguntaba a algunas personas que están acá presentes si yo he contribuido en algo en su crecimiento. Si hay algo por ahí que tengan que comentar al respecto, por favor, háganlo. Por eso, el dinero es muy importante, sí, pero más rico, como se dice, se siente saber de que con unas palabras, con un consejo, con un mensaje que todos los días lo redacto, ya se me ha vuelto una costumbre de redactar el mensaje entre las 6 de la mañana y 7. Incluso algunas personas me dicen, redáctalo antes de las 7, por favor, para poderlo leer con calma, porque creo que en estos días lo redacté como a las 8:30, 9 de la mañana, porque el tiempo fue muy apresurado y no me dio el espacio para poderme inspirar, concentrar, entrar un poco en mi yo interior para luego lanzar el mensaje. Si ustedes se han dado cuenta, mis mensajes tienen mucho de humanidad. Poco soy de hablar de cosas románticas, subliminales, ¿no? Cosas muy puntuales, pero con mucha delicadeza y con un toque de espiritualidad. Siento que he crecido bastante en estos 2 últimos años, sobre todo en el último periodo de este año. Entonces a mí de verdad me siento tan contento saber de que muchas de ustedes me han escuchado y siguen mis consejos y les contribuyo en su crecimiento. Y eso para mí vale más que mucho dinero. Y número 10, no permitas pasar un día sin ejercitar las 9 anteriores. ¿Se dan cuenta?
El miedo, el famoso miedo, que recuerden, chicas, recuerden que el miedo nunca va a desaparecer. El miedo lo vamos a tener al lado. Tenemos que conversar. Oye, miedo, siéntate. Tenemos que conversar. Mira, yo tengo miedo por esto. Entonces, un gran secreto, haz que tu miedo crezca más y vas a ver que tu impulso va a ser mucho más fuerte. ¿Ya? Me hicieron hace poco una pregunta. ¿Qué es el éxito para ti? Me gustaría saber que ustedes puedan escribir ahí en el chat, Juanita, Rocío, Marjorie, eh, Yanina, Shina, Sara, Ivana, Alicia, Chabela, Jenny, si estás ahí, Rosario, Ana María, Carmen, Virginia, Rocío, Ana María, Patricia. Me gustaría saber para ustedes qué significa el éxito. Hola Mari. Para ustedes, ¿qué significa el éxito? Y con esto ya casi terminamos la exposición del día de hoy. Para ustedes, ¿qué significa el éxito? Yo ya tengo claro para mí qué significa el éxito. Hace poco me pregunté y traté de buscar la respuesta. Me hizo pensar muchísimo. Soy consciente que soy una persona que va creciendo y evolucionando y todavía no he aprendido nada. Y es más, hasta puedo ser la persona más miedosa que ustedes mismos. Todos ustedes juntos pueden ser la persona más miedosa del mundo. Yo creo que para mí el éxito es contribuir para que sus miedos, el miedo de las personas sea menos. Para mí eso es el éxito. Poder contribuir con ustedes para que su miedo se reduzca poco a poco. Pero recuerden, el miedo nunca va a desaparecer. El miedo nunca va a desaparecer. Recuerden eso, el miedo nunca va a desaparecer. Recuerden, yo puedo ser la persona más fregada del mundo, la persona que tiene más miedo que ustedes, ¿no? Pero lo único que yo le comparto a ustedes es un poco mi evolución y considerar todo esto. Wow, tengo que hacer una pequeña pausa acá para poder agradecer la presencia de mi gran amigo Eduardo Lastra. Gracias, estimado amigo, por esta conexión, ¿no? Hace poco compartí contigo en mi muro en la amistad que tengo contigo y de verdad, mis respetos y mi gran cariño y estima, estimado Eduardo Lastra. Para mí el éxito está en reducir los miedos de las personas, en contribuir, en trascender. Por eso ya he dejado muchas cosas y ahora ya como colaborador de ustedes, pues me siento muy contento saber de que gracias a algunas disertaciones, charlas, capacitaciones, asesorías o alguna consultoría o muchas personas que me llaman y la verdad me siento bien hasta incluso no cobrándoles absolutamente nada, contribuir con su crecimiento, ya sea emocional, ya sea económico, ya sea psicológico, ya sea espiritual, poder ayudarles a cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta? Miedo hacia lo desconocido, Yanina, efectivamente. Claro, es algo normal, pero recuerda, Yanina, China, que los miedos siempre van a estar ahí, nunca van a desaparecer. Lo que tenemos que hacer con el miedo es sentarlo, sentarlo al lado. Oye, miedo, tenemos que conversar, ¿sí? El éxito es alcanzar la felicidad. También el éxito. ¿Por qué? Porque cuando tú reduces el miedo a la persona, las estás volviendo más feliz. ¿Te das cuenta? Considero desde mi pequeño punto de vista que el mundo está gobernado por dos grandes fuerzas, el amor y el miedo, no el odio. Bien, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Son las 11 de la noche puntual. Empecé 10 en punto y termino a las 11 en punto. Gracias por sus comentarios, gracias por el tiempo que se han dado para estar acá presente. Saludando a Yanina, a China, a Mario de Ecuador, Eduardo, estimado amigo. Espero verte pronto. Por favor, quiero verte pronto para tomarnos un café. Gracias, Nadi, gracias, Chabelita, gracias, Mari, gracias, Juanita, gracias, Rocío, ahí en Pachacama, gracias, Marjorie, gracias, Sara, gracias, Ivana, gracias, Alicia, gracias, Rosario Magnolia, gracias, Jenny, gracias, Carmen, gracias, Ana María, gracias a cada uno de ustedes por estar acá presente. Me gustaría, recuerden que pueden contar conmigo.
escríbanme, pueden contar conmigo. Estoy para poderles servir a cada uno de ustedes. eh, por algún consejo. Y perdónenme y discúlpenme si en un momento yo cometo errores. Y ese es mi gran miedo. Mi gran miedo es no cometer errores y mi otro gran miedo es poderlas no satisfacer con los comentarios y que ustedes también tengan un crecimiento, ¿no? Gracias por los comentarios. Judith Román dice, el éxito es saber que alguien se acuerde de ti cuando a tu lado se superó. Gracias, Judith. Gracias, Brigitte, por el mensaje. Gracias. Vilma, por compartir sus enseñanzas. Gracias, gracias. Bien, me gustaría, por favor, que luego compartan eso en sus muros o con sus chicas o en sus grupos de WhatsApp. Yo les voy a pasar el enlace para que puedan entrar a los 25 videos que ya estamos grabando desde febrero. Desde febrero estamos grabando los videos y poder contribuir con ustedes en sus crecimientos. Estoy para servirles y cualquier comentario que lo puedan hacer, excelente. Gracias por todo y una feliz noche. Espero que hayan tenido un buen cierre de campaña 6. Descansen. Mañana sábado, libérense. No es bueno siempre trabajar todos los días. Ojo, no es bueno trabajar demasiado. Por eso es importante que ustedes a partir de ahora también tengan sus espacios para sus crecimientos, porque recuerden, el miedo siempre va a estar presente. Aniquilar, eliminar, vencer los miedos es falacia, es mentira. Siempre va a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacer del miedo una conversación divertida para que luego tú puedas crecer. Porque soy lo que soy en base al miedo. Yo, Ricardo Segarra, he llegado hasta acá. Sé que me falta un montón, pero gracias a los miedos yo estoy acá con ustedes. Buenas noches.